Dios es bueno, hermanos. Amén, todo el tiempo. Siempre probé. Siempre probé. Necesitábamos un traductor y ya llegó. Gloria a Dios. Ya. God is good. Que God Ayer hablaba, hermano, con un from hermano en Cristo por teléfono. phone. Él también miró la mano poderosa de Dios en su vida. And then see the power of His hands in his life too. Estaba visitando a su mamá en Seattle. To visit his mom in Seattle. Ese hombre se escuchaba That man, feliz. I can hear that man so happy. Es lo que hace Dios, hermano, en un ser humano, cuando tú confías en Él. It's when the Lord Te da felicidad, do it when you trust in Him. They give you happiness. te quita todos los malestares. They take out all your sadness. Él también salió aquí. Then Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en Tacoma. God gave you a chance to be here in the United States. Y a él también le dieron una oportunidad más en este maravilloso país. And then give you one more opportunity in this Wonderful country. beautiful country. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender un tema. You're gonna learn one of the things that Un tema que siempre tenemos que recordar, hermanos. I think that we should always be remembering. Recordemos que Jesús va a venir a otra vez. We should remember that Jesus is coming again. Es lo que la Biblia nos enseña. That's what the Bible teaches us. Y la Biblia también nos enseña, hermanos, que Jesús está en la puerta. And the Bible also teaches us that Jesus is always at the door. Viene pronto. He's coming soon. Quizá pensemos nosotros, We should como seres humanos, we probably think as human beings, ¿cuándo? when? La Biblia nos enseña también acerca de eso. The Bible also teaches us about that. La Biblia nos enseña que el día, la hora, The Bible teaches us the day and the time. que ni aún los ángeles lo saben. Even the angels know. Solamente nuestro Padre y Creador que está en los cielos. Only our Father created us in heaven. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehovah is his name. La Biblia nos enseña que seamos pacientes, He teaches que us velemos, patience, que oremos, to await, and que nos preparemos to prepare para su venida. for his coming. Es una pregunta, hermanos, que nos tenemos que hacer It's a question we should be asking el día de hoy. today. ¿Realmente estamos preparados Are we really prepared para cuando Jesús venga? for when Jesus comes? Deberíamos estarlo, hermanos, We should probably be ready. porque todos nos queremos ir con Él, ¿verdad? Amén. We all want to go with him, right? Todos nos queremos ir, yo me quiero ir con Él. Yo quiero que cuando Él venga, como dice la Biblia, en una nube, con sus ángeles, I want to go in a cloud with his angels. yo quiero ser tomado por Él. I want to be taken by him. Y yo creo que ustedes al estar aquí, hermanos, también. And I think you guys as well, being here. Pero la pregunta del día de hoy, hermano, ¿realmente estamos preparados? The question of today is, are we really prepared? Porque dice la Biblia que si no estamos preparados, hermanos, vamos a ser dejados. Because the Bible tells us that if we're prepared, we're going to be left behind. Dice la Biblia que dos hombres van a estar en el campo y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. The Bible says that two people are going to be in the field. Cuando yo estaba leyendo esto el día de ayer, hermano, dije, wow, tenemos mucho trabajo que hacer. I was reading this yesterday and I was like, surprised with the amount of work we have to do. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermano. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que hay que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. The Bible says in the book of James
is we should be doers, not only here, not just here, para poder recibir la recompensa de parte de Dios. to be able to receive the rewards from God. Se los voy a poner un ejemplo, hermano. I'm going to say an example. ¿De qué sirve si yo mañana pienso ir a trabajar y no voy? Well, what's the point of thinking about going to work and not No voy a recibir recompensa, ¿verdad? I'm not going to receive my reward, right? En cambio, si lo pienso y voy, But if me van a I pagar. think and go, they're going to pay me. Lo mismo pasa en las cosas de Dios, hermano. A veces sabemos la palabra, The same thing happens with the word. We know the word, pero no la ponemos en práctica. but we don't put it into action. Cuando una cosa va de la mano con la otra. One thing goes hand by hand. Sabemos que debemos de estar preparados para la venida de Jesús. We know we should be prepared for the coming of Christ. Lo sabemos, ¿verdad? We know it, right? Y lo hacemos. But do we do it? Esa es la cosa. That is the focus. Para poder ser tomados cuando Jesús venga, porque va a venir. To be able to be taken by Jesus because He is. La Biblia nos enseña y es lo que vamos a aprender el día de hoy. The Bible teaches us that we're going to. Jesús va a venir. Jesús. Venimos escuchando desde que yo era un niño eso. Y yo sé que usted también. I know that I've been hearing that since I was a kid. I know that you guys as well. Y la pregunta es, But the ¿ya question estamos is, listos para cuando Él venga? are we ready for Him to come? Porque dice la Biblia que si no estamos listos vamos a ser dejados. Because the Bible tells us that if we aren't ready, we're going to be left behind. Es un tema muy importante para nuestra vida, lo que vamos a aprender el día de hoy. It's a theme that's very important for our daily lives. Es un tema muy importante porque la Biblia lo enseña. It's a theme that's very important because the Bible teaches it to us. Vamos al libro de Mateo 24. Book of Matthew 24. Vamos a empezar en el versículo 3 al 13. We're going to read from verse 3 to 13. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Gracias, hermano. Dice el versículo 12, hermano, el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Verse 13 tells us, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Todas estas cosas que Jesús nos habla, hermano, en este capítulo, Everything that Jesus talks to us in this chapter, todas estas cosas ya las estamos viviendo, ¿verdad? all of these things we're living in, right? Escuchamos de guerras, dice ahí, We hear of war, it tells us there, escuchamos de pestes, el COVID, of sicknesses. escuchamos de terremotos. Ayer antier estaba viendo en el internet un terremoto en Japón, I was seeing earthquake in Japan yesterday. Guerras, que prendemos la televisión, hermanos, y no vemos otra cosa. We turn on TV and there's nothing else that we see but war. En las news, And news stations. en las noticias, ¿qué vemos, hermanos? What do we see? Guerras, We see war, enfermedades, sicknesses, violencia, violence. maldad. Vemos todo exactamente como Jesús
nos los describe en este capítulo, We hermano. see everything that's happening exactly as the chapter is telling us here. Y algo que me llamó mucho la atención, hermano, And something that caused my attention, that brings to my attention, el versículo 12. verse 12. Nos habla acerca, hermano, que la maldad iba a aumentar, It talks about how the iniquity is increasing. que iba a haber un enfriamiento. Dice, el versículo 12, porque haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor. It tells us that because iniquity shall abound, the love of many shall La Biblia nos habla mucho de amor, hermanos. The Bible talks to us a lot about love. Dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos días. It tells us that the love of many is going to be cold. Y yo creo In the day. que ya estamos viviendo los últimos días. And I believe that we are living the end of days. El amor. Eso lo vemos nada más de voltear para los lados, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en todo el mundo. El amor se enfrió. We are seeing that in our daily lives. Love has gotten cold in our jobs and our daily walk. Dice la palabra de Dios, Jesús nos habla por medio de la Biblia, dice, aprendan de mí. So it tells us that Jesus talks about how he said to learn of him. Jesús vino aquí, hermanos, a enseñarnos a amar Jesus al came prójimo, to teach us to love our neighbor. amarlos como a nosotros mismos. And to love as we love ourselves. Primeramente, amar a Dios Firstly, to love God sobre todas las cosas. over anything. Y después de eso, amar al prójimo como a nosotros mismos. And then after that, love our neighbors just like we love ourselves. Vemos las noticias, hermano, We see the news, la violencia que hay en el mundo. the violence that there is in the world. Hacer misiles, hacer armas para destruir al prójimo, para matarlo. To make missiles, to make mass arms in order to kill our neighbors. Eso no es amor, That ¿verdad? is not love. Es impresionante el magnitud de la maldad que estamos viviendo, el problema de la maldad que estamos viviendo el día de hoy, hermanos. It's a sign of amount of iniquity that's increasing by the day. Para matar a otro ser humano o para matar, hacer misiles y matar decenas de gente, hermanos, ese quiere decir que ya se cumplió la profecía del versículo 12, se enfrió el amor. As we see that they're releasing mass arms and making missiles in order to kill our neighbors, we can see that in chapter 12 is being already fulfilled in the Bible. Es algo fuerte, hermanos, lo que estamos hablando el día de hoy, pero es la realidad que estamos viviendo día con día. And something strong that we are talking today, but it's the reality that we are living in our daily lives now. Al menos que no queramos verla, pero es la verdad y es la realidad del día que estamos viviendo el día de hoy. Unless that we don't Los tiempos que estamos viviendo. unless we don't want to see it, but it's our daily lives now that it's happening to us. Se enfrió el amor. Love- Exactamente fue lo que nos dijo Jesús que iba a pasar. ¿Cuándo? Cuando Él va a descender de la nube y va a venir otra This vez. is exactly what Jesus had told us that before he would come back and descend from the heavens. Y la pregunta, hermanos, ¿estamos preparados? And the question now is if we are prepared. Que más adelantito vamos a leer cuándo va a venir Jesús. We're going to see when he is going to come. Vamos a continuar leyendo del versículo 30 al 50, por favor. De Mateo. Sí, de Mateo. We're going to keep reading in chapter 24, the verses. Y después nos vamos a regresar a primera de Juan And then 3:15. we're going to come back to 24. verse 12. Ajá, por favor. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no os salgáis. He aquí en las alcobas, no lo creáis, porque como el ángel que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Continúa, hermano. Adelante. Ya. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendes la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. ¿Sigo? Hasta 50 minutos. De cierto, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, pues el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus compañeros, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, la Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia es una espada de dos filos, dice la palabra. The Bible is clear. It's a sort of Que penetra, dice, hasta lo más profundo, donde divide el espíritu y el alma, dice la palabra. It penetrates very deeply. It divides the spirit and the. Por eso es importante, hermanos, que la escudriñemos, la entendamos y la pongamos en práctica día con día. It is important to always be reading and always be seeking out of it in our daily lives. Dice la palabra de Dios en lo que acaba de leer mi hermana en el versículo 32, dice que aprendamos de la higuera, ¿verdad? It tells in verse 32 to learn of the fig tree. Cuando vemos un arbolito, hermano, una higuera o cualquier árbol que ya está reventando sus brotos, sabemos que ya viene el verano, When ¿verdad? we see that the fig tree is starting to sprout, we know that the spring is near. Este ejemplo nos pone Jesús aquí, hermanos. Cuando nosotros escuchemos de guerras, aprendimos, escuchemos de rumores de guerra, dice, escuchemos de pestes, escuchemos de que la maldad sube, escuchemos que el amor al prójimo se enfrió. That's where we will. ¿Qué nos quiere dar a entender eso, hermanos? Que Jesús está cerca. Que Jesús viene. Y la cuestión que la Biblia nos advierte, hermano, que si no estamos preparados, ¿qué va a pasar? The thing that the Bible tells us that we're not prepared, what's going to happen? Uno va a ser tomado, el que esté preparado va a ser tomado y se va a ir con él. Y el que no esté preparado And then the one that isn't prepared va a ser dejado. is going to be left behind. Es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? That's what the Bible tells us. Lo sabemos, Do we know it? We do know it. lo sabemos. Ahora preguntémonos, ¿lo hacemos? Now let's ask ourselves if we are doing it. Les hablaba hace rato del libro de Santiago, dice,
que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. I was wishing that in the book of James it tells us to be doers and not just hearers. Por eso es importante, hermanos, escudriñar la Biblia y a lo mejor nos preguntemos cuándo va a ser el día. La Biblia nos enseña en el versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie la sabe. We may be asking yourself when, but verse 36 tells us that the day and hour knoweth no one. Nadie la sabe, dice, ni aún ni los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre, Not el the creador angels, de but todo, my hermano. Father only. Solamente Él la sabe. Only He knows it. Puede ser en un par de horas, puede ser mañana, puede ser en 10 años. It could be in a few No lo years, sabemos. it could be in 10 years, it could be in a few Lo que sí hours. sabemos y Jesús nos enseña y nos hace saber por medio de la palabra que tenemos que prepararnos. What do we know through the word of the Lord? Eso sí lo We sabemos. should prepare. That is something we do know. Y tenemos que hacerlo, hermanos, porque si no, dice la palabra que vamos a ¿qué? A ser dejados. If not, it tells us about- Dice que dos mujeres van a estar moliendo y una va a ser tomada, la que se preparó, It tells us y se va a ir con that Jesús. we're working and y la otra ¿qué? Va a ser dejada. one's gonna be taken and one's gonna be left. Dos hombres van a estar haciendo su labor en el campo, donde quiera que estén. Two men are going to be doing their labor. Uno va a ser tomado, One's going to be taken. aquel que se esforzó, The one that put effort into it. aquel que fue valiente para permanecer en el camino de Dios. The one that was brave to remain in the way of the Lord. Ese va a ser el que se va a hacer salvo por Jesús. There is the one that's going to be saved by Jesus. El que persevere hasta el fin. The one that perseveres to the end. Y les hablaba acerca del amor, I was talking about love earlier. un mandamiento de Jesús que nos vino a poner cuando Él vino a la tierra. The commandment of the Lord that he came and gave to us when he came to earth. Nos dejó dos mandamientos grandes. He left two large commandments. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo a Él primero, The first one was to put the Lord over everything, sobre todo. over anything. Eso es algo que un hermano allá donde estábamos no entendía. That is something that one of our brothers Y decía él, ¿cómo es que voy a amar yo a Dios más que a mi hijo? He would say, how is it I'm gonna love the Lord more than my son? Decía, ¿cómo es que yo voy a amar a Dios más que a mi vida? How am I gonna love the Lord more than my life? Decía, ¿cómo voy a amar a Dios más que a mi madre? How am I gonna love the Lord more than my mom? Hasta que llegamos a un punto que nos reunimos varios y le explicamos, le hicimos ver las cosas. ¿Por qué Dios nos habla que tenemos que amarlo a Él primero? Until we were able to get to him and explain that the Lord tells us to love him first. Porque Dios te da todo, hermano. Because the Lord gives you everything. Porque Dios tiene el poder en su mano de quitarte a tu hijo, de quitarte a tu madre, de llevárselo. The Lord has the power to take away your son and your mother. Que Dios tiene el poder en sus manos de quitarte el aliento de vida también. The Lord has also the power to take away your life. Esa es la razón por la que tenemos que amarlo a Él primero, sobre todas las cosas. That is why we should love him over anything above him. Esa es la razón. That is the reason. Y la otra es el segundo mandamiento, The second commandment. amarás a tu prójimo You como a shall ti love your mismo. neighbor like yourself. Y todo, la Biblia no se contradice, hermano, la Biblia es clara y es un puro, siempre va de la mano todo. The Bible is very clear and it always goes hand. Llegamos al número 12, 24:12 dice que habrá un enfriamiento de amor. We reach 24:12. Nadie sentirá el afecto del amor por nadie, hermano. It tells us many. Eso lo vemos en nuestro trabajo, lo vemos en nuestra casa, lo vemos en nuestra familia, lo vemos en cualquier lugar. We see it at work, we see it at home with our families, anywhere that we go by now. Y a veces no nos damos cuenta, hermano, que no tenerle amor al prójimo, aborrecer a nuestro prójimo, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que somos homicidas cuando aborrecemos a nuestro hermano. It tells us in the first book of John, chapter 3. Y dice que los homicidas no van a tener su parte con Jesús. Jesús vino a enseñarnos cómo debemos de vivir, hermano. Jesus teaches how we are supposed to live. Jesús no nos vino a enseñar a aborrecer a nuestro prójimo. Jesus never comes to hate our neighbor. Jesús nos vino a enseñarnos que debemos de amar a nuestro prójimo. Jesus teaches Aquellas personas que no nos quieren, the ones that don't love us, tenemos que amarlos. we should love them. Porque dice la palabra de Dios y nos enseña que darle amor a una persona
It shows us that giving love to one que person, conoce de Cristo, a una persona temerosa de Dios, someone that fears the Lord, es bueno, tenemos que hacerlo. is good. We should Pero donde está la recompensa de parte de Dios, hermano, es darle amor a aquellos que te aborrecen. Where the reward is, Ahí está la bendición de Dios. that is where the blessing of the Lord is. Darle amor a aquellos que no te quieren. Giving love to those that don't love you. Darle amor a aquellos que te desean mal. Giving love to those that hate you. Que nos bendiga. Ahí tenemos que actuar, hermano, como hijos de Dios. That is where we should be acting as sons of God, sons of children of God. ¿Quién me quiere ayudar a leer el versículo, hermano, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15? We're going to read the first of John, chapter 3, verse 15. Primera de Juan, capítulo 3, 15. Dice la palabra. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. Cuando yo leí esto, hermano, ya lo había leído antes. When I read this, I had already read He this. leído la Biblia un par de veces I had read en mi vida. the Bible a few times and all that. Cuando yo ayer estaba leyendo esto, When I was reading this chapter yesterday, digo, wow. I was like surprised. El conocimiento que nos da la palabra de Dios, hermano, que cuando tú aborreces a tu hermano y no lo amas, nos estamos convirtiendo en ¿qué, hermanos? En homicidas. The knowledge that the Bible gives us of when we don't love our neighbors, it tells us that we are murderers. Esa es la importancia, hermanos, de darle amor a tu There's prójimo. the importance to giving love to our neighbors. Que el viejo hombre de nosotros, hermano, ya pasó That a la historia. the old man, our old past is already Lo past. crucificamos juntamente con Jesús, dice la palabra en la cruz. We crucified him alongside with Jesus on the cross. Cuando vienes a los pies de Cristo, hermano, he aquí, dice la palabra, una criatura nueva. When you come to the feet of the Lord, you are a new creature. Una criatura que Jesús mora en tu corazón para que puedas amar a cualquier persona que te rodee. A new creature that you are able to love anyone. La Biblia no nos enseña, hermano, que si vas a... Dice que no dice que si te ama, ámalos. No, dice ahí, ama a todo. The Bible doesn't tell us that the ones that love you love you back. It tells us to love. No nos enseña que si te aborrece, no lo ames. It doesn't teach us that whoever hates Y you. nosotros has to como love. seres humanos es lo que hacemos, ¿verdad? As human beings, that's what we do, right? Allá pasamos un tiempo con mi hermano encerrados y miramos muchas cosas. We were closed up with me and my brother. We saw many Había un hombre, There was a man. jugábamos fútbol 1 hora We would al play día. soccer for 1 hour a day. Nos sacaban a un patiecito como ese y jugábamos. We would go Y out. había un hombre de Colombia, me acuerdo. And it was a man from Colombia. Decía, no, es que, le decía a su compañero, es que me dio una patada. It's like he gave me a kick. He kicked me. Dice, si te dio una patada, dale 3. And his friend was telling him that if he gave you a kick, give him 3 back. Wow, digo. Nos quedábamos con mi hermano reflexionando cómo está el mundo. Me and my brother reflect on how the Cuando no conocen de las cosas de Dios. when they don't know of the things of the Lord. Y es nuestra reacción como seres humanos cuando no conocemos de las cosas de Dios. And that is the reaction of us as human beings that we don't know of the Lord. Es normal. It's normal. Pero cuando vienes a los pies de Jesús So when you come to the feet of the Lord y aprendes de su evangelio, and you learn of his gospel, aprendes de Él lo que vino a enseñarnos cuando Él vino a la tierra, and he came to teach you here in church and earth, Él vino a cambiar eso. he came to change all of that. Él vino a cambiar que si te hace el mal, hermano, tienes que perdonarlo y darle amor. He taught us that those that hate you, you should not hate them, but give them love. ¿Para qué? Para que podamos obtener nuestra recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? So that we Que can cuando share Jesús venga, that when Jesus comes back, vamos a ser tomados por Él. we're going to be taken by him. No vamos a ser dejados. We're not going to be left behind. ¿Por qué? Porque nos tomamos el tiempo Because we took de time aprender to learn de Jesús, nuestro Maestro. our master.
de vivir una vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No a lo que diga el pastor, no a lo que diga el padre, no a lo que diga nadie, de acuerdo a nuestro maestro. But according to our master. ¿Quién es nuestro maestro? Who was our teacher? Jesús. Jesus. Jesús es nuestro maestro. Jesus. Aprendan de mí, dice la palabra. Learn of me, tells us the word. Vamos a continuar leyendo, hermano. We're going to keep reading. Yo quiero en este momento, hermanos, invitarlos a que nos preparemos más y más día con día I'm going to invite you guys to para esperar a nuestro Señor Jesucristo, day to day. porque Él va a venir. Lord Jesus Christ is going to come. Él va a venir. He's going to come. Todo se está cumpliendo, hermano. Todas las profecías que Él nos habla en Mateo 24, Everything's being fulfilled. Everything that chapter 24 of Matthew that's telling us, todo se está cumpliendo. everything is being fulfilled. Dice la palabra de Dios, hermano, en Mateo también, que no todo aquel The word tells us que le diga Señor, Señor, that say Lord, Lord, entrará will enter en su reino. into his kingdom. Y ahí también nos dice, hermano, lo que vamos a leer ahorita, a continuación, también nos dice qué es lo que tenemos que hacer para estar seguros to be sure de que vamos a entrar al reino de Dios, are todos. going to enter into the kingdom of heaven. Vamos a Mateo, We're going to read Mateo 7, 7, 21 21 al 23. to 23. Quien guste leerlo, hermano. Por favor. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que después de que vengan todas estas cosas que Él nos habló, ¿verdad? That after all the things Rumores de guerra, pestes, hambres, that are going to happen, la maldad subiera. El tiempo que estamos viviendo exactamente ahora, the time that we are living on, Jesús está cerca. that Jesus is closer than ever. Y dice la palabra de Dios en el versículo 21, dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, The verse- sino todo aquel que haga la voluntad. the verse 21 tells us, not everyone that said, de nuestro unto Padre. the Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Muchas de las veces, hermano, pensamos que viniendo un par de horas a la iglesia o yendo a un par de horas a la iglesia, A lot of basta. people think that going to church for a few hours is enough. No, hermano. It isn't. Tenemos que vivir una vida de la mano de Jesús, We have to haciendo hold, la voluntad de Dios. the hand of the Lord, doing the will of the Lord. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? What is the will of the Lord? Alguien que me pudiera ayudar con eso. Someone can help me with telling me what the will of the Lord is. Jesús dijo que hiciéramos la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermano, es poner aquí en nuestro corazón, en nuestra tabla de nuestro corazón, los 10 mandamientos para ponerlos en práctica cada vez que se nos presente la ocasión. Jesús dijo, hermano, que la voluntad de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, Jesus told us that darle tiempo, hacer una relación con Él. having a relationship with the Lord is something that we should prioritize over anything else. Hacer una relación con Él. Having a
Una relación personal, tú y Dios. A personal relationship between you and God. Los 10 mandamientos. That's in commandments. Amar al prójimo. To love your neighbor. Ayudar al necesitado. To help the one that's in need. Ayudar a los huérfanos. To help the orphans. Ayudar a las viudas, que en verdad son viudas en sus tribulaciones, dice la palabra. Really widows in the tribulations. That is the word. Visitar a los enfermos. To visit those Visitar that a are los presos. those that are in prison. Todas esas cosas Jesús All those things. nos dice en su evangelio Because that que in tenemos que the practicar. gospel that we should practice. Tenemos mucho trabajo, hermanos. We have a lot of work. ¿Para qué? Para que cuando Jesús venga In order to what? podamos ser tomados por Él. So that when Jesus comes, we can be taken by him. Pero si sabemos estas cosas, hermano, y decimos, las echamos en un saco roto y decimos, no nos importa. And we put it into and we just ignore them. Se va a llegar el día, hermano, que Jesús va a venir The time will come when Jesus will come. y te va a decir, He's going to tell you. ¿recuerdas aquella predicación que escuchaste? Remember that preaching that you No te heard importó. and you didn't care? Y dice el versículo 23, dice, Verse 20. ¿y qué nos va a decir Jesús, hermano? Nunca te conocí, Jesus tells us, apártate de mí. I never knew you, depart from me. Por eso les digo, hermanos, la palabra de Dios, That's why I say that the word of God. yo lo digo porque la palabra de Dios lo dice, es una espada de 2 filos que penetra hasta donde divide el espíritu y el alma. That the word of the Lord is Es a dura. sword that reaches the soul. Pero tenemos, como hijos de Dios, obedecerla. It's hard, but as children of the Lord, we have to obey it ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios because we are children of the Lord. y queremos ir con Jesús cuando Él venga en su reino, con sus ángeles, dice la palabra. And we want to go to heaven when He comes up for us. ¿Sabes? Yo tengo 2 hijos I have 2 children. y ayer estaba pensando eso, And yesterday I was thinking about that. que cuando nosotros somos los hijos de Dios, ¿verdad? When we are the children of the Así Lord, como tenemos hijos nosotros, así we nos ama have Dios, children as well. así nos ama Dios. Yo amo a mis hijos And how God loves us. y cuando ellos me desobedecen, me enojo con ellos. I love my children, but when they disobey, I get mad. Lo mismo pasa con Dios, hermanos. It's Cuando like nosotros God, escuchamos su palabra y no la obedecemos, when we don't obey, no se pone contentos con nosotros. we wouldn't be happy with them. En cambio, cuando mi hijo Liam me entiende, le digo, hey, tráeme esto, haz esto, y él va y lo hace y me trae eso. When like, De mí, de mi corazón sale, hijo, te ganaste esto, o ven para acá a darte un abrazo, un beso, te amo. Lo mismo pasa con Dios, hermanos. I get happy, and the same thing we can say that La palabra de Dios nos los enseña. the Lord tells us Nos enseña que si cuando nosotros pusiéramos por obra that when we put into works los 10 mandamientos en nuestra vida, into our life, Dios va a estar con nosotros. God is going to be with us. Y todo lo que le pidiéramos en el nombre de Jesús, And everything that we ask in the name of the Lord, nos lo dará. He will give it to us. Pero cuando pongamos When we put por obra los 10 mandamientos que Dios nos ha dejado. that God has given to us. Es nuestro Padre, tenemos que obedecerle. If He is our Father, we have to obey Him. Y si no obedecemos la palabra de Dios, lo que Dios nos dejó dicho, And we don't obey what the word. si seguimos convirtiéndonos en homicidas cada vez que aborrecemos a una persona, If we keep becoming murderers every time we hate someone, ¿dónde van los homicidas? Dice la palabra de Dios. where the murderers go, Dice que no tendrán su recompensa de la salvación. that they won't receive salvation. Ya tendrán su parte, dice la palabra, en el lago de fuego con So have Satanás. that part in the pit of fire. Aprendamos, hermano, a practicar la voluntad de Dios. We should learn to practice the will of the Lord. Aprendamos a hacerla. We should learn to do it. ¿Cuántos de nosotros, hermano, venimos a la iglesia How many of us come to church y en el mundo, asiste al mundo? ¿Cuántas personas van a la iglesia? Venimos a la iglesia y aparentamos vivir una vida relativamente bien, ¿verdad?
And we tried faking a life that we Pero allá afuera es donde están las pruebas, hermano. over there outside is where tribulations are. Allá afuera es donde están las tentaciones. Outside is where we have the temptations. Allá afuera están donde están las pruebas, un tipo de pruebas de parte de Dios, porque hay que aclarar eso, hermano. La prueba es de Dios, la tentación es del diablo. Dios probó a Abraham, probó la fe. A test is Dios comes from the Lord. And prueba temptations. y el diablo viene con sus tentaciones. God tested Abraham. Y el diablo viene con sus tentaciones. And then we have to deal with that with his temptations. Día con día. Day by day. Hay que entender eso también. We should understand that as well. Aprendamos a practicar, hermano, lo bueno. Aprendamos a practicar lo que Jesús vino a ponernos el ejemplo, cómo tenemos que vivir nuestra vida. We should learn. Aprendamos a darle amor a aquellos que nos hacen daño. We should know that do harm to us. Es difícil, ¿verdad, hermano? It's something hard, right? Cuando llega una persona, y en los trabajos se da mucho eso. And work is a lot of things that we see. Por ejemplo, en mi trabajo yo tengo una prueba, lo veo así. Hay una persona que le gusta meterse en todo There's a person that likes getting into everything. y va y habla mal de ti a tu supervisor. And then he goes to talk about you to your supervisor. Esta semana fue una semana muy cargada para mí porque tuve esa prueba. This week I had a very hard week because I had that test. Y si tú vives una vida de acuerdo a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, And if we live tengo que darle amor a esa persona. and based on what the scripture tells us, I have to love that person. Ya no tengo que reaccionar como el viejo Gerardo, el viejo hombre. I don't have to react with the old way of me. Me llamaron para la oficina, Call me to the office. me dijo el supervisor, oye, Supervisor tells si me, tú "Hey, estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. you're doing all of this." Le dije, oiga, pero yo que yo sepa no estoy haciendo eso. Sí, fulano te miró. Based on what I know, I haven't done. Ahí es, hermano, cuando debes de tener el conocimiento de la palabra y tener dominio propio. That's where you have to have the understanding of the Lord and have Porque bien yo pude haber reaccionado de otra manera, self-control, because I could have easily reacted differently. pero le dije a esa persona, le dije, llama a fulano But I told the supervisor to call that person. y vamos a hablar And como la Biblia lo manda, le dije. Estar en paz con todos, be in peace with everyone. darle amor, no agarrarle rencor, Give him love. no aborrecerlo, porque si lo aborrezco, dice la palabra de Dios, que soy The Bible tells un me homicida. I'm a murderer. Y yo creo que ese tipo de problemas, hermanos, se nos va a seguir presentando siempre y cuando tengamos vida. I think Porque hay personas que no temen a Dios y no les importa. that type of situation. Pero ese tipo de personas, hermanos, hay que darle amor. But to those persons, what do we have to give them? We have to give them love. El amor lo cambia todo. Jesús cambia todo. Dios es amor, dice la palabra. Jesus, God is love, is what the Bible tells us. Dios tiene el poder para cambiar todo. God has the power to. Cuando vino esa persona a la oficina, When that person came to the office, empezamos a hablar, we started talking. llegamos a la conclusión We came to the conclusion de que a esa persona le habían dicho eso. Otro tipo de problemas muy lejanos. that person was being told that. Al final de cuentas le dije, hermano, yo no tengo nada contra ti. Si algo te he faltado, perdóname. I have nothing against you. Haz de cuenta que nada Maybe pasó. I did something to you. Y una persona se acercó y me dijo, oye, ¿por qué actúas así? Y dije, porque yo ya no soy la persona que era antes. And Porque he- yo ya tengo a Cristo en mi corazón, le dije, y tengo que darle amor. And then I responded that I am not the same person from before, and Jesus told me to give that person love. Hermano, cuando tú actúas así, quiero que sepas que Dios te da una paz en tu corazón. When you act that way, I want to let you know that God gives you peace in your heart. Dios te da una alegría, Dios te da tranquilidad, Dios te da todo. He gives you tranquility. He gives you everything.
Todo lo contrario a que si actúas de una mala manera, te vas a llenar más de problemas. Everything the opposite. Ya al ratito no vas a poder estar en tu área de trabajo. In a negative way, you would be more into problems. You wouldn't be in your area of work. En cambio, si actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, But if we act based on todo lo que te rodea the word of God, es everything tranquilidad, that's around you is tranquility, es paz. is peace. Así es como tenemos que vivir, hermano, aprender de Jesús. That's how we have to learn. We have to learn of Jesus, ¿Para qué? Para que nos podamos recibir la bendición de Dios. so that we can receive the blessing of the Lord. Y ahorita vamos a aprender acerca de eso, hermanos. And we're going to learn about that. A aprender a andar en el Espíritu. To learn to be in the Spirit. Porque quiero que sepan, hermanos, What I want you guys to know is que Dios that God creó todo, ¿verdad? created everything, right? Dios nos hizo como nos hizo porque así le complació. God made us the way we are because that's how it pleased Him. Dios nos hizo de carne He made us of flesh y de espíritu. and spirit. ¿Por qué? Why? La razón solamente Dios la sabe. The reason only God knows about it. Porque fue su voluntad. Because it was His will. Y vamos a aprender acerca de eso, hermano. ¿Cuáles son los frutos de la carne cuando tú andas en la carne? What are the ¿Cuáles son los fruits of frutos the del flesh? espíritu si tú andas en el What are the espíritu? fruits of the La spirit decisión if you're in your spirit? The nosotros decision la tenemos. is something that we have. Cuando yo estaba pequeño, When I was young, quiero compartirles esto antes de empezar a leer eso. share this before we start reading. Yo crecí en una parte del mundo I grew up in a part of the world donde tenemos temor de Dios, sabemos que existe Dios, where we have fear of God and we know that He exists. pero no sabemos cómo debemos de vivir delante de But Dios. we don't know how we should be living in front of the Lord. Nosotros crecimos, mi hermano y yo, Me and my brother grew up crecimos creyendo que solamente en Semana Santa living not only in the Holy Week, no podíamos comer carne. we couldn't eat meat. Y es algo bien curioso porque I mean, something very curious because ayer estaba pensando yo eso, ayer que estaba preparando ese tema, de cómo a nosotros nos enseñaron que en Semana Santa no podemos comer carne, pero nunca nos dijeron por qué. it came to my thought how is it that when we were young, we wouldn't be allowed to eat meat during that week, but we wouldn't even know the reason why. Y estaba hablando con mi mamá y le dije, I oye, was mamá, talking with my mother and I was like, hey mom, ¿por qué mejor no me enseñaste que no debo de aborrecer a mi prójimo? why did you teach me that I should not hate my neighbor? Porque me convierto en homicida. Because I become some murder. Y eso es una tradición, hermano, déjeme decir. That's Es more una of a tradition tradición que tenemos sembrada en México, that we have in Mexico. que nos enseñan de que nacemos, de que tenemos uso de razón. They teach us that ever since we have the reasoning in our mind Que no comas carne en Semana Santa, not to eat meat during ¿Por the qué? week because no sé por qué. I don't Nunca me lo explicaron. know, no one explained it to me. Vivimos en una, cuando no leemos las escrituras, hermano, y cuando no venimos a los pies de Jesús, vivimos en una ignorancia, por decirlo así, We live in the ignorance que no sabemos. that we don't know. Ahora yo sé que la Semana Santa, Now que that the Holy mi madre me inculcó, that my mom taught me la Pascua, la resurrección de the Jesús, resurrection of Jesus, lo que hizo Jesús por nosotros. what He did for us. Ahora entiendo, Now I understand. ahora sé, Now I know. y quiero compartírselos. Jesús murió en la cruz Jesus died on the cross para que nosotros tengamos la so oportunidad that we could have the opportunity de ser salvos. of being saved. Jesús murió en la cruz para el perdón de los pecados de todos. Jesus died on the cross for the forgiveness of sins for everyone. Pero a veces no le agradecemos, hermano. But sometimes we are not thankful to Him. A veces se nos olvida el gran sacrificio y perfecto sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, los Sometimes we forget the pecadores. sacrifice that Jesus did for us on the cross for us sinners. Y hoy vamos a aprender, hermanos, qué cosa es la carne y qué cosa es el espíritu. And so today we're going to learn what Y vamos a aprender también que tenemos que andar, ¿cómo, hermanos? we're going to learn Mi brother Mark sabe. ¿Cómo tenemos que andar delante de Dios, hermano? how we should be in front of the Lord. Brother Mark. ¿Cómo tenemos que andar delante de Dios, caminar delante de Dios en nuestra vida? How is En it, modo espíritu. how is it that we should walk in front of the Lord in
in our spirit. Porque dice la palabra, ahorita vamos a leer, hermano, que Romanos 8:8 dice que el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Because the Bible tells us in Romans 8 that the one that's in flesh cannot please the Lord. No puede agradar a Dios. Mi hermano Gustavo, ¿está listo? A ver. La palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gracias, hermano. La Biblia nos enseña, hermanos, esto, lo que es la carne y lo que es el espíritu, ¿verdad? De lo que estamos hechos todos los seres humanos. The Bible teaches this that of what the flesh is and what the spirit is, what every human being is made of. De lo que nos hizo Dios, porque así le plació hacernos, ¿verdad? What the Lord did because that's how it is to make us. Pero la Biblia nos enseña But God teaches us que la carne that the flesh es enemistad de Dios. is the enemy of the Lord. En la lectura que va a continuar, Gálatas 5, hermanos, ahí vamos a aprender cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. In the following verse, the following Pero en esto que acaba de leer mi hermano, what the fruits of the flesh are. dice que los que andamos en la carne But the one that no is podemos flesh, agradar a Dios. yeah, we are- Pero los que andamos en espíritu somos hijos de we Dios. have pleased the Lord, but of those of us that are in spirit are children of the Lord. Romanos 8:8 dice, hermanos, dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. So they that are in the flesh cannot please God. Pero dice en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, en el versículo 14 dice, In the verse 14 tells us, for as many as are led by the Spirit of los God, tales son hijos de Dios. they are the sons of God. Es algo que se opone uno al otro, ¿verdad? La carne y el espíritu, dice la palabra de Dios,
La carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Y es con lo que tenemos que batallar día con día, hermano. But the spirit is willing, and we have to deal with that day to day. Pero con Cristo todo lo podemos And hacer. with Christ, everything is possible. Podemos andar en el espíritu, We hermano. can be in the spirit, brother, ¿Para qué? Para tener esa comunión con Dios. so that we can have that communion with the Lord. Para tener esa paz que dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. That surpasses all knowledge, Para poderle dar amor al prójimo. so that we can give love to our neighbor, Para poder amar a Dios sobre todas las cosas. so that we can love God above anything. Es necesario que It's andemos necessary en el espíritu for us to be in the spirit todo el tiempo de nuestra vida. all the time of our life. De otra manera, hermano, si tú andas en la carne, Other than that, no vas a poder darle amor a tu prójimo. you won't be able to give love to your neighbor. Vamos a Gálatas, hermano. If you're Gálatas 5. Galatians, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gracias, hermano. Este realmente, hermanos, es el significado, lo que es la carne. It is really the significance of what the flesh is. También nos enseña acerca de lo que es el espíritu. It was usually about the spirit. Entonces dice la palabra, leímos en Romanos We read in Romans 8:8 que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. that those that are in the flesh, Los que andan practicando, hermano, toda esta lista de cosas the ones son that are enemistad de Dios, dice la palabra. practicing the list of these things, they are enemies of the Lord. Dice que los que practican, ¿qué, hermano? And those that they practice what? Los frutos de la carne, dice, las obras de la carne son manifiestas. El versículo 19 dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, desenfrenos y cosas semejantes a estas. Eso es lo que es andar en la carne, hermanos. But if ye be Eso es todo lo que tenemos que evitar para ser hijos de Dios. we should avoid Para poderle dar amor al prójimo es necesario andar en el Espíritu, hermano. we should avoid everything that ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Cuando tú ves a una persona y la ves que tiene paz, que tiene amor, tú sabes que esa persona anda en el Espíritu. Cuando uno mismo cuando te analizas. when we are analyzing ourselves. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice, examina tus caminos, examínate cómo estás delante de Dios. Dios nos hizo tan perfectos, hermano, que Dios nos puso el entendimiento y nos puso el autoexaminarnos a nosotros mismos. That Día con día. self-reflect day to day. Si andas en celos, If you're si andas en borracheras, si andas en pleitos, si andas en disensiones y cosas semejantes a esas, hermano, andamos en modo carne. we are in the Pero si tienes contigo amor, but if we have paz, love, peace,
benignidad, dominio, self-control, dominio propio, mansedumbre. De esta manera es como debemos de andar día con día, ¿no? Es como Jesús nos enseña, como la Biblia nos enseña, as the way that tenemos que andar the Bible teaches us that we should always be, día con día. day to day. Dice la palabra de Dios que los frutos del Espíritu en el versículo 22 y 23, hermanos, son amor, 22 and 23 tells us the fruit of the Spirit is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, long-suffering, benignidad, gentleness, bondad goodness, y fe, and faith, mansedumbre, meekness, templanza. temperance. Dice, contra tales cosas no hay ley. Against such there is no law. Esos son los frutos del Espíritu Santo, hermano. Dice, si en verdad el Espíritu mora en nosotros, That's if the Spirit really lives within us. si en verdad el Espíritu mora en nosotros. Then if the Spirit Por eso es importante, hermano, día con día examinarnos cómo andamos caminando delante de Dios. That's why it is very important day to day examine ourselves how we are living, ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Cómo estamos caminando en nuestra how vida? we're walking in our daily lives. Si encontramos If we see alguna cosa en nosotros de esa lista que acabamos de leer, anything de la that carne, is of the flesh, hay que pedirle a Dios, hermano, y decirle, we should ask Señor, the Lord ayúdame a cambiar esto. and tell Him to help us change, Y Dios nos va a ayudar. and God will help us. Dios es nuestro ayudador personal. God is our helper, personal helper. Dios, con la mano de Dios podemos caminar, hermano, y cambiar toda nuestra vida para bien. By the hand of the Lord, we could walk in our daily lives and change things for the better. Y ya por último, hermanos, vamos a Filipenses We're going to read 4, Philippians 4, 4, 19. 4 to 19. Filipenses 4, del 4 al 9, no, perdón. 4 to 9. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Que nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Gracias, hermano. Dice el versículo 4, hermanos, dice, regocijaos en el Señor, dice, Rejoice in the Lord, always. que nos regocijemos en Él, hermano, esperando su venida. Dice el versículo 5, dice, vuestra modestia sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Dice que nos ocupemos, hermano, en hacer todo lo bueno, todo lo que hemos escuchado de Él, lo que hemos aprendido de Él, esto hacer, dice, esperando su venida, hermanos, porque está cerca. Ocupémonos en orar. Dice la palabra de Dios que por nada estemos afanosos. A veces nos preocupamos, hermano, esto es muy interesante, nos afanamos mucho por algo que ni siquiera podemos hacer. No lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios
ask the Lord. Eso sí lo podemos That hacer. is something that Y we por can eso do. no nos afanamos. And Nos for that, afanamos we por rush. querer hacer lo que no podemos We hacer. try to rush to do things. Qué ironía del ser humano, ¿eh? That's the thing with us human beings, right? Pero dice la palabra de Dios que esperemos la venida de Jesús. Está cerca, dice, que nos ocupemos But ¿en it qué, hermano? tells us to occupy us in what? en hacer todo lo que es verdadero, dice. In doing that everything. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno. Everything that's lovely, everything that's good report. Si hay virtud alguna, dice, alguna alabanza en esto pensad. If there be any virtue and if there be any praise, think on thee. En esto debemos de mantenernos, hermano, día con día. We should be maintaining ourselves in this in our daily lives. Dice, por lo demás, hermano, el versículo 8 dice, el versículo 9 dice, lo que aprendéis y recibís y oísteis y vistes de mí, esto haced. Do. El Dios de paz sea con vosotros, dice la palabra de And Dios. the God of peace shall be with you. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermano, día con día, We have de a lo lot que of hemos work aprendido de Jesús. in our daily lives based Todo on lo what we bueno, have todo lo que tenga buen nombre, dice. everything that has good. Es maravilloso, hermano, recibir el Evangelio de Jesús y ponerlo en práctica en nuestra vida. Receiving the gospel of the Trae Lord bendición, hermano. into our life. Bendición de parte de Dios. It brings blessing on part of God. Hermano, yo quiero hacerle la invitación esta mañana, si usted no ha recibido a Jesús todavía The invitation for those that have not received como su Salvador, Jesus is their como su Savior, único Salvador, hermano, only Savior, personal, personally, hágalo, to do it, hágalo, hermano, acéptelo. accept Him. Es una de las cosas, una de las decisiones, es la decisión más importante de su vida. It's the decision that's like the most important of your life. Acéptelo como su Salvador. To accept Him as your Savior. O sea, un día lo aceptó y se desvió del camino, por cualquier razón que haya sido. And when you got misguided for any reason, Dios nos ama, hermanos. God loves us and brothers. A Dios no le importa quién seas tú, God no le importa quién hayas hecho, lo que le importa a Dios es que te arrepientas is that y you te vuelvas a su camino. and you go back to His way. Y que vivamos una vida de acuerdo And a las to live escrituras, a de life acuerdo a according su to the palabra, scriptures, to His word, que amemos a nuestros prójimos, to love our neighbors, que amemos a Dios sobre todas las cosas. to love God over anything else. Si un día te desviaste, hermano, hoy es el día, dice la palabra de Dios, If you que come te reconcilies con Él, today, the latest is reconcile. que hagas una relación como tu mejor amigo, to the relationship con with Él. Him as your best friend, una relación en la cual tú puedas platicarle y decirle, Señor, a relationship where you get to speak with Him and be like, estoy faltando en esto, I am failing you in this, te estoy fallando en esto, I'm failing you in that, ayúdame. help me. Señor, yo quiero cambiar mi vida Lord, de acuerdo a tu palabra, according to your love, the word, ayúdame. help me. El Señor ahí está, hermano, con los brazos abiertos así, Lord esperando. is always waiting right there with His open hand, Esperándote waiting for you, para ayudarte. to help you. Pero tienes que dar tú ese primer paso, But you have to be the first one to give that step. abrirle la puerta de tu corazón Open the heart, the door of your heart, para que Él pueda entrar so that He can enter. a tu vida. Y les compartí en el principio, I hermano, was showing que si Dios tuvo el poder para ordenar la tierra, if God had the power to order the world, y la tierra no está pequeña, and the world isn't very small, tiene el poder para arreglar tu vida también. He has the power to fix your life as well. Él puso en su lugar. Yo salgo afuera I go outside y veo cada cosa en su lugar y digo, wow, Señor, qué poder tienes. and say, wow, I'm surprised by the power that the Lord has. Veo cada cosa en su lugar, me meto al mapa, al Google Maps y veo el mar en su lugar, veo las montañas en su lugar, veo la costa en su lugar, veo la sierra en su lugar y digo, Señor, I say, Lord, solamente tú tienes el poder para hacer eso. only you have the power to do that. Nadie más, solo tú, Padre. Nobody else will see, Father. Y veo las personas, hermano, perdidas en la droga en la calle y digo, Señor, tú también tienes el poder para
arreglar esa vida. The people that are lost with a drug addiction in the streets, and He has the power to fix their lives. Veo personas en el trabajo cómo discuten y cómo... I see how people at work argue, Y digo, Señor, tú también tienes el poder para arreglar ese tipo de personas. and I say, God, you have the power to fix those type of people. Y yo pienso en mi vida también, cuando se me presentan problemas, y digo, Señor, tú And ordenaste mi vida en el pasado, I say, you fix my tú puedes ayudarme a resolver este problema and you también. help me fix this problem that I'm going through. Y el Señor lo hace. And the Lord does it. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? But what do we have to do? Venir a sus pies y decirle, Señor, We have to ayúdame, and say, help me, ayúdame. help me. Eso simple, tan sencillo, hermano, That is something very simple tenemos que hacer. that we have to do. Abrirle nuestro corazón al Señor. Open our heart to the Lord. Hacer una relación con Él personal. Make our personal relationship with Him. Hacer una relación como cuando teníamos nuestra novia, que ahora es nuestra esposa. Make a relationship with, like how we did with our wife that was once our girlfriend. Con la que hablamos todos los días, de cómo le vamos a hacer, qué me vas a ayudar, qué te voy a ayudar. We're gonna help each other. De la misma manera, el Señor quiere que hagamos una relación, hermano. That God wants us to make a relationship with Him. Y hoy es el día, hermano, que lo aceptes como tu Salvador That you personal. accept Him as your Savior personally. Hoy es el día. No lo esperes para mañana, hermano. For tomorrow, No sabemos qué hay preparado más tarde. because we don't know what's coming later. Y el tema de hoy fue basado a eso, que si no estamos preparados, And the thing today was based on that if we're not prepared, aprendimos que no sabemos tampoco en la hora que va a venir Jesús. we also learn that we don't know when Jesus is gonna come. Y aprendimos que el que esté preparado va a ser tomado por Él. And we know the one that's prepared, Y el que no esté preparado va a ser and the one that's not prepared is gonna be dejado. Hoy es el día, hermano, que lo aceptes como tu Salvador personal. Pasa al frente, si gustas, podemos hacer una oración por ti, We can make a prayer for you. para que el día de hoy empieces una vida So that the day of today, de acuerdo you can start a life a la according voluntad to the Lord. de Dios. Que dice la palabra, no todo aquel que me diga Señor, The Señor, Lord tells us that not everyone entrará al reino de says, Dios, Lord will enter the heaven. sino todo aquel But those that que haga la voluntad de Dios. do the will of the Lord. Ese es el que va a entrar al reino That de is the one Dios, who's gonna enter el que haga la voluntad the one that does His will de Dios. of the Lord. Ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. That is the message for today. Gracias por haber venido. Thank you for coming. La paz del Señor nos acompañe donde quiera que vayamos, May the Lord be with everywhere. siempre donde quiera que estemos. Anywhere that you are. Él nos ama. God loves us. Él nos ama tanto He loves us so much que vemos su misericordia día con día en nuestra vida. that we see His mercy day to day. Yo personalmente hoy la conocí. I personally saw it today. Cuando abrí mis ojos, I woke up dije, Señor, gracias. and I said, Lord, thank you. Gracias porque hoy Thank you me has dado la for this. oportunidad de abrir mis ojos otra vez. Today you gave me the opportunity to open my eyes again. Esa es la misericordia de Dios. That is the mercy of the Lord. Hay que vivir agradecidos con Él, hermano. We have to live thankful to Him. Él cuida de nosotros, solamente hay Take que care of us. So, crear una relación con Él. we have to make a Hay que relationship. pedirle. We have to ask Him. Cuando se nos presenten esas, les hablaba empezando el culto, hermano, les hablaba de acerca del poder de Dios, ¿verdad? No service, I was talking about the power Cuando of mi God. hermano dio el testimonio, que los doctores se reunieron y dijeron, Testimony and tu hijo ya no tiene remedio, And tell him that your son has no remedy. se va a morir. He's going to die. Wow. Mi hermano y yo estuvimos en una situación You know, similar a esa. we were in a similar situation. No similar, pero Similar. los doctores de la ley, los abogados dijeron, ustedes no tienen Doctors remedio. told us that we don't have a remedy. Miren, aquí estamos. And as you can see, we are still here. El hijo de mi hermano, los doctores dijeron, él no tiene remedio. Mi hermano le da gracias a Dios porque Dios le ha dado una segunda oportunidad de vida a él. Y Dios lo hace, hermano, Dios trabaja. El diablo también trabaja, pero Dios
trabaja también. The devil also works, but God does more work. ¿Sabe? El diablo quiere sacarnos del camino de Dios. The devil wants A todos. to get us out of the way of the Lord. Yo creo que no solamente yo tengo esa batalla. I feel like I'm not the only one that has to go through Yo that. creo que ustedes también la tienen. I feel like you guys also as well have it. Que el diablo trabaja, hermanos, The devil also works, pero no tiene el poder que mi Dios tiene. but he doesn't have the power that our No tiene el poder del Dios que venimos a adorar el día de hoy. He doesn't have the power of the Lord that we come in reverence of. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere que es, hermano, Because the devil, destruir, all he wants to do is robar, destroy, matar, steal, kill. que sufras. He wants you to suffer. Ese es su propósito. That is his purpose. Pero nuestro Padre nos protege de todos sus ataques But our Father protects us of all those attacks del diablo of the devil. cuando estamos con Él, When we are with him, cuando estamos con Dios, when we are with God, cuando caminamos una vida delante de Él, when we walk haciendo su voluntad. in front of him, doing his will. Ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. That is the message of Preparémonos to prepare. si no estamos preparados, y si estamos preparados, And we are gloria a Dios, thank the God, thank the Lord, porque Jesús está cerca, because Jesus is close, está cerca. very close. Está en la puerta, dice la Biblia. He's at the door, he tells us. Ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. That is the message of today. Aprendamos, caminemos delante de Dios haciendo su voluntad, To learn how to walk and how to do his will, día con día. day by day.